Y la última fue hacer como Snoop Dogg. Y la misma Se pregunta. ve muy bonita tu mano en mi caso. Pero es una sola persona. Yo soy Batman. Hola a todos, Helen, bienvenida. Sergio para Combate Práctico, como ustedes muchas veces me han pedido que traiga a Helen al canal. Y ustedes saben que yo le he dado una vuelta al canal un poco más profesional, como Combate Práctico University, donde no solo hablo de artes marciales, sino hablo de emprendimiento para tratar de motivar y ayudar a las personas. Y ustedes muchas veces me han pedido que traiga a Helen. Cada vez que he hecho los videos con Helen ha sido un éxito total. Entonces estoy muy contento porque realmente es la primera vez que uso un seteo profesional, que lo creamos para eso, gracias a Helen, que fue la que me ayudó a diseñarlo todo. Y bueno, aquí estamos con una serie de preguntas y respuestas que vamos a hacer cada uno desde nuestras perspectivas para ayudarles a ustedes que conozcan un poco más de nosotros. La verdad, lo que hay, no lo que dicen otra gente que no han logrado nada ni ningún éxito en su vida. Entonces, la primera pregunta es, Helen, cuando comenzaste, ¿te imaginaste llegar hasta donde estás hoy? No, nunca. O sea, cuando empezamos, sabía que había potencial, pero no me imaginé, uno, que íbamos a crecer rápido y tanto, y dos, que iba a estar donde estoy hoy. O sea, todo lo que tenemos hoy va por encima de lo que alguna vez yo pude soñar. ¿Y tú? Yo vengo de una génesis híbrida, en el sentido de que por un lado tenía una parte de la familia que eran regulares y por otro lado tenía un lado de la familia que vivía totalmente en otra frecuencia, que tenían autos de lujo. Yo siempre he sido humilde pero ambicioso y siempre creí en mí, siempre creí en el potencial que tenía. Siempre le dije a Helen, cree en el mí, no en el mí, no en el yo que está ahora, sino en el yo que me voy a convertir, porque tengo todas las herramientas. Y siempre le dije, ayúdame a lograrlo, porque esto es un equipo. Uno solo no puede, una sola persona no puede. A veces hay cosas que a mí me faltan la visión y que Helen la tiene. A veces hay cosas que yo no quiero ver y Helen me las hace ver. Sí pensé que iba a llegar lejos, pero no tan lejos, ¿no? ¿Cuál fue la visión o motivación que te impulsó a ti a, no sé cómo quieres ver esta pregunta, a empezar conmigo o a creer en mis ideas y mi proyecto? Cuéntame un poco. A empezar contigo es irrelevante porque así ya llevábamos muchos años juntos cuando empezó Kenda Plumbing, pero a creer en ti, uno, cuando vi que te ibas temprano de la casa y que llegabas tarde, muy tarde, y ahí te cambiabas, te ponías otra ropa, a veces ni siquiera tenías tiempo de ponerte otra ropa, te montabas en el carro y ibas a ser cliente. Entonces, cuando yo empecé a ver que los clientes ya eran suficientes, fue cuando yo te dije, o sea, ya estás casi al punto de empezar lo tuyo, ¿entiendes? Y lo creí porque empecé a ver, o sea, obviamente, o sea, el influx de clientes, o sea, la entrada de clientes a la compañía era ya, o sea, daba un dinero extra suficiente. Y pensé que podía crecer más. Yo traté varias cosas. Primero que nada, yo soy licenciado en informática de Cuba. Yo fui profesor de informática en Cuba por 3 a 5 años, si no me equivoco. Y llegué a este país con una buena base. Llegué hablando inglés. Lo que no tenía era el vehículo para llevarme a donde yo quería estar. Yo traté muchas cosas. Yo primero me enfoqué en crecer profesionalmente, ¿sabes? En 9 to 5 job, en la computadora. Llegué a graduarme aquí en Estados Unidos web designer. Tuve una compañía que se llamaba Web South Florida. Después traté con los homes y después traté con las artes marciales. A pesar de que estaba ganando las peleas, a pesar de que tenía bastantes alumnos, no me iba a llevar a donde yo quiero estar o a donde estamos ahora. ¿Qué es eso? Por ejemplo, que podemos viajar a donde quiera sin tener que pedir vacaciones, manejar
nuestro tiempo. Hay veces que nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana, otros días que nos levantamos a las 12 del día. Tener la oportunidad de brindarle trabajo a muchas personas, ser lo más justo que se puede con nuestros trabajadores, pero nunca pensé a llegar exactamente a donde estaba. Hubo un momento clave en el que sentiste que el crecimiento era realmente posible. Hubo un momento donde te diste cuenta que sí se podía ir más allá. Sí, mira, cuando yo empecé en la plomería, yo empiezo en la plomería porque yo en Cuba tenía un carro, que después le vamos a dar una sorpresa de ese carro, que se rompía mucho y había que mecaniquearlo mucho. No se rompía porque el carro era malo, sino por las condiciones de la isla, que las calles están muy deterioradas, etcétera, etcétera. Entonces, yo tenía dominio que hoy en día siempre asumí que era una cosa normal, pero me doy cuenta hoy en día, teniendo mi compañía, que el 90% de las personas no sabe cómo agarrar un destornillador, no sabe cómo martillar un clavo, no sabe ni siquiera cómo ensamblar un taladro. He visto personas jóvenes, en teoría inteligentes, que les puedes poner aquí en la puerta una tabla con 2 tornillos, un taladro con la punta de estría y no son capaces de operarlo para abrir la puerta y salvarse, por poner un ejemplo. Entonces yo venía asumiendo que todo el mundo podía hacerlo, y en la plomería, por lo general, que estamos basando la entrevista en Combate Práctico y Kendall Plumbing, pero quería contarles algo. En la plomería tú empiezas abriendo zanjas de ayudante, cavando huecos, vas en tu carro al trabajo, te montas con algún plomero, cargando las herramientas. Después de eso te conviertes en ayudante, donde ya estás fijo con un plomero, en un van. Después de eso, ya dentro de las obras, sabes soldar, sabes pegar las tuberías, y vas escalando hasta que llegas quizás a lo más alto, que es Service Plumber, que fue donde yo empecé, ya en un camión solo, con la responsabilidad de arreglarlo todo. Cuando yo me monto en el camión, yo realmente no había hecho plomería, simplemente había visto videos y mi hermano me había dado un curso crash, sabe, de cómo trabajar. Entonces, cuando ya yo empiezo, que me doy cuenta que le estaba produciendo dinero al contratista que me estaba dando trabajo, pero que podía hacerlo para mí, es que ahí, para contestarte la pregunta, logro ver, mirar en el espejo y digo, bueno, si este señor está así, yo también puedo estar. Y miré que tenía más condiciones, en el sentido de, bueno, yo hablo inglés, yo hablo español, esta persona solo habla inglés. Empecé a compararme y a creer en mí, que es un poco lo que siempre les digo en Combate Práctico. Tienen que creer en ustedes. Y empecé a decir, bueno, si algo no lo sé y él lo aprendió, yo lo puedo aprender. ¿Y cuántas horas pasaba yo viendo videos en YouTube? Muchas. Yo creo que ese fue el momento, para ti fue el que estás explicando y para mí fue ese, cuando yo vi la pasión que tú tenías Sí. por lo que era plomería. O sea, no veía videos de más nada que no fuera plomería. Hasta paré de entrenar. Sí, no, todo. Todo. O sea, todo se puso. Ya no era un video informativo, ya no era una película, ya no veías televisión, era todo todo era relacionado con plomería. Eran videos de cómo hacer plomería y preparándose en cómo hacer lo que es la compañía, todo. Sí. Todo lo que conlleva la plomería y Mi, tener una compañía de plomería. una cosa más, que vamos a seguir el hilo de la pregunta, pero esta pregunta es muy bonita, estableciendo lo que Helen está explicando. La plomería aquí no es como Sudamérica. Aquí las casas son de tablas rocas. Por ejemplo, en Cuba, si se me rompió una tubería y mojaba el piso, mojaba el cemento, no pasaba nada. Aquí, si se moja el piso, si se moja la pared, se cae todo el estudio. Así pasa con todas las casas. Entonces aquí la plomería tiene que estar hecha con unas cosas que se llaman código. Muy profesional. Soldadura no es lo que menos hacemos nosotros. Por ejemplo, es Stupid Toilet. Increíblemente, Stupid Toilet es lo que más paga. Es muchas cosas mecánicas, con calentadores, con boilers, con válvulas de presión, con backflows. Y todo eso fue en aprender más. Y ya cuando me di cuenta que era tan bien pagado, dije, bueno, esto es lo que me va a permitir a mí tener la libertad financiera. Y a ver, le devuelvo esta pregunta a Helen. ¿Que tú recuerdas de qué influencers yo veía videos como para recargarme de energía y saber que podía llegar lejos? Cuando ya estábamos en la cuestión de la plomería y de crecer la plomería y todo eso, Tate, Ajá. de
Robert Kiyosaki. De Kiyosaki, el plátano también. El plátano es como yo siempre le he dicho a, ¿cómo se llama? A dos. Ya, porque lo veo tan amarillito que parece un... Esa gente, principalmente Tate y Kiyosaki. Correcto. Entonces, sígueme tú? Crecimientos y logros. Ok. Cuéntame tú, desde tu perspectiva, Helen, ¿cuáles son los crecimientos y los logros que crees que hemos logrado en esto juntos? Ok, dice... Un dato más. Nadie creyó en mí. Absolutamente nadie creyó en mí. Cuando me vieron llegar a la compañía de plomería, los amigos que me conocían me dijeron, ¿qué tú haces aquí? Tú toda la vida has trabajado en ventas, tú toda la vida has trabajado en informática. Esa era la próxima pregunta. Que es, ¿cuáles fueron tus mayores retos? Sí. O los mayores retos que enfrentaste en el camino y cómo los superaste. Sí, que nadie creyó en mí realmente. Solamente Yesiel. Yesiel sí creyó en mí. ¿Y yo? Y tú, sí, pero fue un reto porque estos eran gentes que llevaban 20 años en la profesión y todo el mundo me dijo, no, te estás saltando demasiados pasos, vas a causar un accidente, esto va a ser una catástrofe. Inclusive hubo gente que me dijo así, ríndete. Bueno, el Tata también creyó en mí, Joel. Joel me dijo, confía en mí. Joel había estado preso mucho tiempo y su vida había cambiado para bien dentro de la prisión. Y Joel me dijo, no te preocupes que yo te voy a ayudar, no estás solo. Y llamando, haciendo preguntas, viendo videos, logré resolver problemas que ustedes no son capaces de imaginarse. De llegar y encontrarme una tubería de 2 pulgadas tirando agua con presión que si ponías la mano adelante te la tumbaba y ver cómo se inundaba, por ejemplo, un apartamento. Y yo rápidamente pensar qué hacer, cómo resolver, qué solución. Ese tipo de cosas fueron lo que me fueron a hacer ganar un nombre, poder resolver, pensar rápido. Yo creo que eso vino de las artes marciales. La velocidad de resolver los problemas tomar decisiones bajo estrés. Y yo creo que eso viene de las artes marciales. Continúa. Ok, dice, ¿tuviste momentos de duda y qué te ayudó a seguir adelante? Tuve momentos de duda y tuvimos momentos difíciles. Tuve momentos de duda porque fue enfrentarnos a un mundo que ahí es donde entras tú, donde no conocía. Mira, la escuela aquí no te enseña cómo tener un negocio. No. La escuela no te enseña dónde crear tu negocio. La escuela no te enseña lo que es un 1099, es una de las formas de pagar. No te enseña lo que es un W2. La escuela no te enseña qué seguros tener para pagar. La escuela no te enseña cómo hacer marketing. La escuela no te enseña. Es muy difícil. Mira, yo tuve un trabajador que me dijo que yo estaba, y recuerdo que se me inclinó, me dijo, tú estás construyendo un imperio sobre mis espaldas. Y le dije, dame 2 minutos. Y entré adentro a la casa. Yo estaba de Yabó cuando eso pasó. Y entré adentro a la casa y le doy y le digo, mira, este es el bill del toll de tu carro, del carro. Y le enseño, mira, esta semana nos gastamos $300 en peaje. Le dije, este es el bill del seguro. Le saco una lista de precios. Esta lista de precios tengo que actualizarlas y mandarle a un cliente. ¿Qué otra cosa fue así? Y le dije, y este contrato tenemos que llevarlo. Hoy yo no voy a dormir. ¿Qué vas a hacer tú? Y él me dijo, no, yo ahora voy a descansar. Le dije, bueno, yo no duermo. Si quieres compartir ese imperio que tú hablas, quédate conmigo y lo haces. Y me das la mitad del dinero. Me dijo, no, yo no estoy dispuesto a invertir. No estoy dispuesto a trabajar ahora por la noche porque mañana me tengo que levantar. Le dije, bueno, entonces el imperio no lo estoy construyendo sobre tus espaldas. El imperio está todo sobre mis hombros y yo soy quien te viene alando y cargando a ti. Eso es uno de los mayores retos que tuvimos. ¿Puedes identificar, mirando hacia atrás, algún obstáculo que te dejó lecciones más valiosas de lo que te dio, o sea, buscar un aprendizaje? Mucho. ¿Quieres contestarla a esa tú? Te la estoy preguntando a ti. Ya, bueno.
mucho. Lo primero que aprendí es que no todo el mundo es capaz. Yo siempre he sido muy idealista. Yo siempre pienso que todo el mundo tiene la capacidad. Y esto va a sonar con mucho ego, pero quizás es que yo soy capaz y asumo que las personas son capaces. Eso viene de cuna. A mí mi papá siempre, mi abuelo siempre me enseñó que tiene uno que tener la mente abierta para aprender y que uno no lo sabe todo. Entonces, como esa es la mentalidad que siempre he tenido, por eso una vez inclusive me acusaron de fraude en las artes marciales, porque dice, ¿cómo es que vas a tener cinta negra en karate, cinturón negro en kung fu, cinturón negro en judo kickboxing, cinturón negro en taekwondo? Bueno, pues que es que yo quiero aprender. Entonces, el haber sido polifacético, aprender varias cosas a través de mi vida, es la que me ha ayudado a, a estar donde estoy. Pero la mayor lección que he aprendido es, número uno, no se puede trabajar con familia. Número dos, no se puede trabajar con amigos. En el caso de este país que hay tanta inmigración, este país no lo entiende nadie, Estados Unidos no lo entiende nadie, hasta que no llevas al menos de 3 a 7 años. Hay muchas cosas que nosotros aprendemos en nuestros países que no aplican aquí, que son totalmente diferentes. Esto es un país de leyes y esto es un país de regulación y esto es un país de trabajar. Y hay cosas que no suenan o que suenan bien y no nos gustan, pero hay que hacerlas, como por ejemplo el caso de las hipotecas. Cuando aquí una persona hace una hipoteca de 30 años, la casa puede costar en costo 250,000, 300,000 dólares, pero cuando le ponen los intereses, los gastos y los financian en 30 años, terminas pagando 800,000 dólares. Y tú dices, bueno, no voy a hacerlo, y bueno, y si no lo haces vas a pagar renta. Cuando pagas renta no tienes nada, por lo menos con la hipoteca tienes tu casa, que le sacas algo que se llama equity. Entonces, el consejo número uno es no trabajar con familia. Consejo número dos, no trabajar con amigos. Consejo número tres, no trabajar con nadie que no lleve en el país al menos de 3 a 5 años. O en la ciudad, porque creo que puede pasar hasta de ciudad. Y el consejo número cuatro, que es el más importante, todo tienes que ponerlo por escrito. Recientemente me ha pasado que he hablado con personas y les he dicho, mira, te voy a ofrecer esto, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Y ellos no han sabido que yo he estado con ChatGPT tomando notas de todo. Cuando he terminado, le he dicho a ChatGPT, conviérteme esto en un contrato, mándamelo en PDF y pásamelo. Y cuando se los pasa, que lo lee, me dice, oh, pero bueno, no me conviene tal cosa. Pero yo te lo dije y me dijiste que sí. El otro día nos pasó con un muchacho que lo entrevisté y le dije, mira, el trabajo hay que manejar mucho, hasta 200 millas. ¿Quieres el trabajo? Me dijo sí. Pidió el día libre, vino y cuando llega que se sienta, que se lo dice, pero es que yo no quiero manejar. ¿Y para qué viniste? Es así. Ok, vamos a hablar entonces de los crecimientos y los logros que hemos tenido. Quiero que lo digas tú. Ok. Porque yo suelo ser un poquito frío en ese y yo quizás puedo mencionar algo. Digo, no, porque con el dinero que hemos logrado, y puede sonar muy feo, Helen en esa parte se va a explicar mucho mejor que yo. Ok. La pregunta sería, ¿cómo defines el crecimiento solo en números o también en el desarrollo personal o profesional? Y yo creo que las dos. O sea, la compañía, cuando tienes una compañía que produce dinero o tienes, o sea, lo que sea que te produzca dinero, obviamente vas a medir el crecimiento en dinero, Ganancia. en ganancia, en dinero que entra al negocio. Y también lo defines en cosas Bienes que aprendes, en materiales. conocimiento. Y a eso viene ya dentro de lo que es el dinero, o sea, todo lo que es lo hace el líquido. Pero creces en conocimiento, no solamente de lo que estás haciendo como plomería, sino que creces en lo que es el desarrollo de un negocio, en lo que son todo lo que conlleva abrir un negocio, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Todo lo que es, o sea, el crear el negocio, todos los papeles, todas las licencias. Es un proceso. Por eso mucha gente, por eso es que no todo el mundo se hace una compañía, no todo el mundo tiene un negocio, al menos legalmente, porque cuesta trabajo. Hay un millón de cosas. Yo aprendí las cosas que necesitaba para poder entrar con muchos clientes
en la marcha. No, o y sea, pagando. me mandaban los contratos. Y pagando. Tuvimos Sí. que pagarle, tuvimos que llamar a otras compañías, a hablar con empleados que ni nos conocían, a decirle, te ofrezco tanto si me ayudas a llenar este papel. Correcto. Pues no existe un departamento que te enseñe a hacer nada No, de eso. es que no existe, o sea, cada área de negocio es tan diferente que tiene sus propios requerimientos y a menos que trabajes en eso, o sea, trabajes en la oficina, no que seas un plomero y trabajes haciendo plomería, sino que a menos que trabajes dentro de la oficina, nunca vas a saber lo que tienes que hacer. Te voy a hacer una pregunta controversial que no está en la lista de preguntas. Una pregunta que han cogido un clip de nosotros de aproximadamente, yo diría, 2019-2020. Porque yo no mostraba mucho los viajes ni las cosas que hacía hasta que empezaron a decirme que le tenía envidia a Bruno Orozco, a 2 o 3 gente. Y recuerdo que una vez estábamos en un hotel de visita, precisamente con dinero de YouTube. Y yo le digo a Helen, no somos millonarios. ¿Recuerdas esa vez? Y tú vienes y tú afirmas, sí, Sergio, nosotros no somos, porque ya me estaban tildando de millonario, pero como algo negativo, un contexto negativo, ¿no? ¿Y qué respondes a eso? Actualmente somos millonarios. ¿Cuánto diría que es nuestro network? ¿Cuánto diría que por lo menos esta compañía Yo no vale? he sacado el cálculo de lo que es el net worth, que es el valor entre lo que es dinero, assets, propiedades, etcétera. Yo no me he puesto a sacar esas cuentas, pero la compañía sí produce millones. ¿Cómo? Repítelo de nuevo. La compañía sí produce millones. ¿Y cuántas son las ofertas que nos están haciendo todos los días en el correo para comprarlas? ¿Recuerdas de cuántos millones? Hubo una de 10. De 10 millones, correcto. Solo esto quería aclararlo porque se ha usado un clip de nosotros, sacado de contexto obviamente, y una de las cosas que más dicen ellos es, cuando digo ellos, es las personas que obviamente no les gusta lo que yo hago ni lo que yo promuevo. Aquí hay 2 grupos, están ellos y nosotros. Nosotros somos el grupo de acá de Combate Práctico, que creen en mí, que yo los ayudo, que tenemos grupos de autoayuda, etcétera, etcétera. Y aquellos que solamente están tirándole odio a todo el que camina. Y aquí es donde viene la pregunta con el tema económico. Les molestaba y decía, puede que tenga dinero, pero no tan rápido. ¿Cómo explicas tú, Helen, que una compañía de plomería, porque yo nunca pensé que iba a dar tanto, diera tanto? Explica tú cuánto podemos generar diario y de dónde salen ese... La compañía genera mucho dinero. A mí no me gusta, a mí nunca me ha gustado hablar de dinero en específico. Uno, porque lo veo como un alarde que a mí en lo personal no me gusta. Pero sí se produce mucho dinero, o sea, calcula que para facturar millones tienes que hacer mucho dinero diario y semanal. Como mismo digo, se facturan millones, sí, se gasta mucho. O sea, yo el otro día estaba viendo un video de Shakira. Ajá. Y le estaban preguntando que cuál es su gasto necesario más grande, y ella dijo salarios. Sí, lo mismo me pasa. Y yo la sentí. La sentí porque en salario se va mucho dinero. Porque para poder crecer, esto no es una compañía de una persona, que una sola persona. O sea, Sergio y yo empezamos la compañía, Sergio haciendo todo lo que era la labor dura, y yo haciendo todo lo que era en la oficina. Y poco a poco, ya Sergio no podía más y yo no podía más. Y hubo que empezar a contratar personas. O sea, son salarios necesarios, pero al final del día es dinero que se va semanal. Y son miles que se van semanales solo en salario. Eso sin contar todos los otros gastos que tiene la compañía. Gasolina, combustible, equipo. Pero la compañía sí genera dinero. Sí genera. O sea, el crecimiento es real. El crecimiento sí se puede. O sea, a mí me sorprendió. Yo no me imaginé, porque quizás obviamente no estaba en ese mundo. CNS, comparándolo con lo de CNS. Exacto. Yo trabajaba en un hospital, en una consulta de neurocirugía. Y yo tenía acceso a todo lo que la consulta hacía. Acceso entre comillas. Yo no administraba la consulta en nada, pero o sea, yo tenía acceso a las computadoras, podía ver el dinero que se hacía. Y facturaban mucho dinero. Menos de lo que la gente cree que un médico hace o que un cirujano hace, pero era mucho dinero para mí, que vivía de un salario. Y hoy por hoy nosotros hacemos mensual mucho más
de lo que hacía esa consulta. Que un hospital. Yo nunca me imaginé que el trade, que es como le llaman aquí, o sea, que los oficios dieran tanto dinero. A mí eso me sorprendió muchísimo, muchísimo. Cuando empecé a ver precisamente los clientes, lo que costaban los trabajos, etcétera, etcétera, fue que yo le dije a Sergio, o sea, podemos hacer una compañía y vale la pena hacer una compañía porque se factura mucho dinero, que yo nunca me lo imaginé. Ellen, ¿recuerdas el día que me temblaban los brazos y los pies y que hacía así me dormía en la silla? Por la madrugada temprano. Puedes contar ese día. Ese fue el día Yo tengo ya a decisivo. Sergio muy mal acostumbrado en el sentido de que yo... ¡Sufran! Yo tengo a Sergio muy esto. mal acostumbrado en el sentido de que yo trato siempre de levantarme primero, de hacer el desayuno, de tenerle las cosas ready y la mala costumbre de ponerle las medias. Y a mí no se me olvida ese día que él estaba sentado en la cama y yo estaba en el piso poniéndole las medias y él tenía temblores en las manos, se estaba quedando dormido. Y te dije, no puedo más. Y me dijo, no puedo más, ya no voy a trabajar. Le dije, no, sí te vas a trabajar porque ya nos queda bien con tu jefe porque ya nos queda bien poquito para echar a andar solos. Y así fue. Y así fue. Ese día fue horrible. De hecho, eso fue... me habían noqueado también entrenando así unas semanas antes y tenía una pelea. Estaba tratando de balancear entre entrenamiento y vida personal y una compañía que estaba iniciando y el trabajo que tenía. Y recuerdo que la noche anterior había terminado de trabajar a las 11 y esa noche me estaba levantando como a las 4 de la mañana. Y ya después de dos meses así seguidos, más el entrenamiento, porque terminaba de trabajar y salía a poner el trabajo. Salía a correr 2 millas al sol de Miami, tomaba agua, tomaba café, me ponía mi pullover, mi camisa y salía de mi carro a hacer mis trabajos entonces. Y ya recuerdo que ese día me temblaban los brazos, me temblaban hasta los dedos, se me movían así lateralmente y ya le dije a Ellen, ya no puedo más, ya no doy más. Y eso fue lo que cambió. ¿Cuál es la próxima pregunta, amor? Para allá voy. ¿De qué manera el crecimiento ha cambiado tu vida y tus responsabilidades diarias? Bueno, mucho, porque nosotros no solo tenemos una compañía de plomería, nosotros tenemos casas, también tenemos un pozo de petróleo, también tengo tierras y cambia todo porque te tienes que poner serio. Te tienes que poner serio porque una mala decisión que tú tomes impacta la vida de muchas personas. Creo que el haber logrado el éxito ha sido la mayor venganza en todas esas personas que no creyeron en mí. Me ha dado más seguridad en mí y he tenido un poco que aterrizar porque yo vivía en un mundo, gracias a mi mamá, donde pienso que todo el mundo es bueno y todo el mundo tiene la mejor intención. Y el haber estado en la posición que estoy hoy en día, donde estoy en tantas facetas trabajando, me doy cuenta que no todo el mundo es bueno, no todo el mundo tiene las mejores intenciones, al contrario, y todo el mundo quiere algo de ti, ya sea tu tiempo, tu atención o más probable tu dinero. Entonces me he vuelto más desconfiado, pero soy mucho más feliz, increíblemente más feliz. He aprendido a delegar y he aprendido sobre todo a tener paciencia, que era algo que a mí me faltaba. Al principio sobre todo, porque Sergio producía todo lo que era el trabajo bruto, pero a mí me tocaba procesar todo lo demás. Entonces, mientras más trabajos se hacían, más tenía yo que biliar. Entonces era como le decimos los cubanos, un estir y encoge entre los clientes pidiéndome biles, yo tenía que generar esos biles y entonces mandarlos y a veces del día a día se me iban biles que mandar y luego venían y me regañaban por un correo y me acostaba a las 3, 4 de la mañana bileando y cuando aquello yo todavía estaba en el hospital. Yo estaba en el hospital y después regresaba a la casa y me tenía que sentar en una computadora a producir todo lo demás, a mandar invoices, a mandar todas las cosas que eran necesarias. Y invoices es lo menos, porque todas las compañías requieren documentos, licencias, seguros y cosas que hay que enviarles a ellos.
es complicado. Me tuve que volver más responsable todavía de lo que era. Tuve que aprender a delegar muchas cosas porque yo no podía con todo. Y yo siempre he sido una persona que yo quiero tener control de absolutamente todo. Y no podía tenerlo. O sea, era humanamente imposible. ¿Piensas que el crecimiento ha sido resultado de la planificación, de la capacidad o de adaptarse? No, el crecimiento ha sido por la dedicación que se le puso a la compañía, a los trabajos, por tu perseverancia constante, que es algo que yo no tengo. Yo sé, tú me das un task. Yo no me rindo, gente. Él no se Yo no rinde. me Entonces, rindo. a mí tú me das un task y yo te lo voy a hacer. Pero yo no tengo la iniciativa de salir a buscar. Yo no tengo el don de hablar con las personas. O sea, esto para mí es algo raro. Y él sí, o sea, él sí sale, habla, se mete por el hueco de una aguja, no tiene pena a caer redundante o a caer pesado, que muchas veces tienes que serlo porque si quieres lograr algo le tienes que caer atrás a las personas. Las personas no están pendientes a tu crecimiento, están pendientes a su crecimiento. Entonces, si no lo haces tú, se ve muy bonita tu mano en mi caso. La misma pregunta que yo les he hecho, recuerdo que había uno de los fanáticos confundidos míos, Blitzo, lo voy a mencionar, cabecita de termo, que me decía, no, yo no puedo decir con quién yo he peleado o qué yo he hecho porque me vas a hacer preguntas que no quiero contestar. Y él mismo me decía, yo sé que si alguna vez yo digo que he peleado, me vas a decir cuándo y dónde. Cuando te diga cuándo y dónde, te voy a preguntar con quién. Pues no es lo mismo pelear contra un camillero en la Liga del Plátano que pelear contra Sergio que entrena en American Top Team, un ejemplo. No es lo mismo. Entonces, cuando pregunte qué tan rápido ganaste, entonces las mismas preguntas se le aplican a este negocio o a cualquier negocio. ¿Qué necesito hacer para que me des tu trabajo? ¿A quién le está dando tu trabajo? ¿Qué pasa si esa persona se enferma y no te puede cubrir? ¿Por qué no me das una oportunidad a mí? ¿Por qué poner todos los huevos en una misma canasta? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y a partir de ahí es que tú vas creciendo. Uno mira, él me sirve porque, no sé, porque sus plomeros hablan inglés. Ok, listo. Te contrato un traductor para mis plomeros. Un ejemplo. Mira, no me sirve porque él tiene un Yerer. Listo. Busco 5 Yerer y hago que todos los camiones tengan 5 Yerer. Un ejemplo. Y lo mismo con las artes marciales. ¿Qué necesito hacer para ganar? Y creo que ahí es donde va el todo. ¿Qué se necesita hacer para ganar? Si tuvieras que elegir 3 nombres, ¿quiénes han sido las personas claves para llegar hasta aquí hoy? Sin contarnos a nosotros. 3 nombres. O sea, las 3 personas más importantes para llegar a donde estás hoy. Mi abuelo Israel, primero que nada. No voy a mencionar, a ver, mi abuelo Israel, obviamente. Ya me la pusiste difícil porque como mismo he tenido muchas personas que no han creído, muchas sí han creído en mí. Las 3 más importantes para estar donde estás hoy. Te estoy diciendo, Israel, primero que nada. Segundo, está muy difícil. Yo te diría que, aunque no lo creas, Robert Kiyosaki. Sí, pero personas, o sea, no personas, personas de tu círculo. Es que me obsesioné con ese tema antes. Pero Robert Kiyosaki, tú no lo has visto nunca en persona. Claro. Obviamente ha sido, porque yo puedo citar miles de personas que han sido influencia en mi persona. Mi hijo, por ejemplo. Mi hijo un día estábamos en la casa y me trajo un carrito. Y me dice, papá, mira este carro. Y le digo, a mí me gustan los Ferrari. Y me dijo, un Lambo. Y me dice, esto es un Lambo. Y un Lambo que dice, un Lamborghini. Chiquitico con una tableta que yo le había comprado. Y se metió en YouTube y me enseñó un Lamborghini. Me dice, papá, ¿alguna vez vamos a tener un Lamborghini? Y le dije, hijo, no en esta vida. Y después que dije esas palabras, dije, no,
yo tengo que poder. Si otros han podido, ¿por qué no? Y la última voy a ser como Snoop Dogg. Y yo tengo que agradecerme a mí, que no me he rendido, que he creído en mí, que he echado para adelante. Cuando digo en mí, Helen es parte de mí. No es una entidad separada. Helen no se puede acostar si yo no me he acostado. Helen, lo mismo me pasa a mí. Pero, como dijo Snoop Dogg, yo, todo el crédito a mí, a creer en mí, a presionarme. Yo soy mi peor castigo, mi peor verdugo. Porque yo soy el que me pongo las metas y la competencia es contra mí mismo. Ok. Y la última pregunta para cerrar. Bueno, hay tantas más preguntas que valen la pena, Yo te pero tengo una, que es la última. Vamos a dejarla como la última. ¿Dónde te ves en 5 años? Te puse a pensar. tenemos metas muy diferentes. Ajá. O sea, porque yo sé dónde yo me quiero ver en 5 años y lo hemos hablado, incluso hemos puesto fecha en que yo quiero tener una finca. Yo quiero tener una casa en el campo, yo quiero tener tierra, yo quiero tener animales, porque eso es lo que a mí me gustaría. Yo sé que tú tienes una visión diferente. Sergio y yo somos dos personas completamente diferentes Tema de gustos. en temas de gustos. En temas de gustos. Y en temas de personalidad también. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ya yo vine de eso. Ya yo tenía que levantarme en Cuba. Como le dije, la familia estaba dividida en dos partes, parte madre, parte padre. Yo tenía que ir con mi papá a ordeñar una vaca, por ejemplo. Ya yo Pero yo viví eso. también. Pero yo también vine del mismo. Lo que pasa es que yo disfruto esas cosas. O sea, mi realización personal sería tener una finca, tener animalitos, tener, qué sé yo, la naturaleza. O sea, la casa que tengo ahora es la casa de mis sueños, no en el lugar de mis sueños. Pero era la casa que yo quería, era la casa que pidió el niño y esa era la casa que se le iba a dar. Pero, pero eso es lo que yo, o sea, yo me veo ahí. Pregúntame a mí ¿Dónde te ves tú en 5 años? y cierro con una sola palabra. O con dos palabras, pero es una sola persona. Yo soy Batman.